Muy buenas equipo, episodio número 86 del podcast. Yo soy Liz Performance y en este episodio hablo sobre cómo combatir la alergia. ¿Por qué existe esa respuesta inmunológica excesiva a ciertos desencadenantes ambientales, a la comida, a ciertas sustancias como el polen, el polvo? Y cómo podemos mejorar y cómo combatir la alergia en los periodos sobre todo de primavera, donde pues el intestino tiene algo que ver, tu salud general tiene algo que ver, tu sistema inmune tiene bastante que ver. Obviamente que la respuesta inmunológica sea más o menos excesiva también, que haya un periodo de adaptación, que tienda a recurrir a ciertos medicamentos, digamos, para ello, pero que también la clave está en otro tipo de cosas que te comento aquí. Así que no me extiendo mucho más. Episodio 86, cómo combatir la alergia. Voy a ir al grano ya directamente con este episodio porque existen ciertas cosas que puedes hacer durante el año que te van a mejorar tu salud intestinal, que la respuesta, como digo, inmunológica no sea tan excesiva, que hagas cosas durante el año que son remedios naturales que te sirven, como por ejemplo el consumo de miel autóctona, que ese polen de la zona geográfica en la que estés lo vayas consumiendo durante todo el año, para que luego ese mismo polen que está en el ambiente, en esa época de primavera, pues la respuesta inmunológica a ese polen no va a ser tan excesiva. Eso es una de las claves. Otra de las claves es que estés bien hidratado, que bebas suficiente agua, que además puedas, en este caso, pues por ejemplo, añadirle unas gotas de eucalipto, unas gotas de menta, que utilices ese tipo de sustancias que pueden mejorar que la respuesta inmune no sea tan excesiva, que además, por ejemplo, lleve una nutrición correcta durante todo el año, consuma fruta y verdura, que no esté siempre, como dije en ese episodio, sobre los niños, sobre también la microbiota, que tiene mucho que ver, de lavarlo todo, de estar siempre en unas condiciones asépticas, de no establecer contacto con la naturaleza, como hablaba en el episodio de Grounding, que al final también, pues, estés respirando aire puro, a la montaña, donde sea, que si llueve, pues no te preocupes y estés siempre refugiándote de la lluvia y dejas que de vez en cuando pues te bañes en un río, que estés en contacto con la naturaleza, que al final tu sistema inmune va a ser mejor, no va a tener una respuesta excesiva cuando aparezcan ese tipo de desencadenantes ambientales externos que te produzcan esa respuesta. Entonces, pues por ejemplo también el tema de la equinacia, la ortiga, son remedios naturales que al final hacen que de forma progresiva durante el año lo vayas consumiendo y luego pues no tengas tanto problema. Obviamente la salud intestinal influye. Si tienes permeabilidad intestinal, al final la histamina se segrega ahí, va a hacer que exista una respuesta muy fuerte. Entonces si tienes un intestino más sellado, si consumes proteína durante el año, si no consumes pues, obviamente alcohol, azúcar procesado y demás que alteran todo esto, si consumes suero de leche, como hablaba en el tema de la microbiota, glutamina, que selle esas paredes del intestino, ese episodio sobre la resaca, ese videoblog que hablaba sobre la resaca, te interesa porque también influye positivamente el que si durante el año pues tienes exceso, te vas por ahí, consumes ciertas sustancias tóxicas que al final pues son estupefacientes o drogas, pues obviamente te interesa hacer esos protocolos para que tu merma de salud sea lo menos notoria posible. Entonces, en función del contexto en el que tienes, la salud que tienes, si realizas bien las cosas o no, no se trata de, como me decís mucho, es que José, es que yo me alimento muy bien porque me tomo mi queso light y me tomo mi fruta.
Todo el que me dice que consume bien, que lleva una nutrición correcta, que se cuida, que lo hace todo bien, en el momento que le hago 5 preguntas, no hace nada bien. Hace bien en lo que esa persona cree que está correcto, en lo que ha leído en las noticias, en lo que ha visto en la televisión. Y como sabéis, estamos influenciados y bombardeados a día de hoy. La gente no sabe discernir qué está bien y qué no. La gente se guía por las lobbies, por el marketing de las empresas, por los productos que te quieren vender. Se guían por hábitos no saludables. Así que no me cuentes esas historias porque no estamos en Hollywood. Así que cosas que dañan y según el contexto en el que esté, que pueden perjudicar tu salud intestinal y por ende que tengas peores síntomas de alergia, pues por ejemplo el gluten. Está demostrado que genera intolerancia, que si ya tienes una intolerancia te lo va a perjudicar. Si obviamente pues eres celíaco ya ni te cuento, pero gluten, cafeína, soja. Si tienes una baja testosterona también eres más débil, por ende. Si tienes una desregulación en los estrógenos, si consumes mucho azúcar, alcohol como he mencionado ahora, aceite hidrogenado, esto también provoca una mala salud intestinal y por ende provoca esa respuesta excesiva en el sistema inmune. Obviamente harinas refinadas, grasas trans perjudiciales, las modificadas, no grasas trans naturales, cuidado con esto. Y esos son todos los alimentos o todo lo que consumes en tu nutrición que va a perjudicar. Como digo, ¿qué hábitos pueden perjudicar que no esté haciendo esto? Pues por ejemplo, el tema de los disruptores endocrinos, como hablaba en ese episodio sobre las luces artificiales, el consumo de tóxicos, medicamentos, todo esto influye a tu salud general. No recurras todo el rato a tengo este síntoma, parche, medicamento. Síntoma, parche, medicamento. Porque al final es la pescadilla que se muerde la cola, es un ciclo que va apareciendo de forma constante, que al final eres un cliente recurrente de la industria farmacéutica, que no digo, como dije en ese episodio anterior, de no sea hipócrita, no digo que no haya que utilizar la medicina tradicional y que no sirva, simplemente que, como hablaba, ese iceberg, la parte que está por debajo del agua, tiene que estar bien, si no porque la punta, en este caso el iceberg, o porque haga cosas desde la punta del iceberg, no va a mejorar lo de abajo. Mejora primero lo de abajo y luego la parte de arriba, ese medicamento o esa operación o esa receta, entonces sí te va a ayudar, pero si no tienes lo de abajo correcto, no te va a servir de mucho. Alimentos a nivel nutricional que sí que te van a ayudar para combatir la alergia, pues como he dicho, la miel cruda, si es posible autóctona, el consumo de pescado azul, si es posible salvaje, el consumo de peras, de cítricos, frutiverdura, coliflor y apio, por ejemplo, también, el consumo de arroz, algún tipo de alga también te puede beneficiar, el consumo de caldo de hueso, el tuétano. En una zona geográfica, en este caso, por ejemplo, aquí en España, pues se consume mucha morcilla. Al final es como un superalimento, que es lo que siempre hablo. Dicen, José, nada, no es que lo que estás consumiendo lleva mucha grasa. Estudia el canal, porque si crees que la morcilla lleva mucha grasa y no te beneficia, es que no tienes ni idea. Al final es un tipo de alimento que quien no lo sepa que lo busque, no me voy a poner a explicar aquí, que lleva muchas vitaminas, muchos minerales, lleva unos macros muy correctos. Así que morcilla, súper alimento. Y pues al final, como digo, ritmo circadiano, todo esto influye. No me extiendo mucho más porque al final son cosas que yo creo que todo el mundo debería entender y todo el mundo debería saber que cómo combatir la alergia, que no es simplemente utilizar un antihistamínico, porque sí te va a calmar esos síntomas durante una hora, durante un día, incluso al final es posible que ni te haga efecto. Otro consejo que te doy es que si la primavera empieza así como de forma progresiva y luego hay un boom, una explosión ahí y te afecta tanto que no puedes ni respirar, la garganta, los ojos, bebe mucha agua. Al final esa explosión va a hacer que a la próxima primavera estés mucho mejor adaptado,
Yo hablo de un proceso, de un periodo de 21 días. Pruébalo. Cuando da ese boom la primavera, te va a durar la primera semana, vas a tener unos síntomas muy fuertes. Los siguientes 7 días los vas a tener también fuertes, pero va a ir disminuyendo. Y los últimos 7 días se te va a ir y ya a partir de esos 21 días se te va a ir por completo. Quiero decir, esos síntomas los vas a dejar si quieres desde el día 7 o los primeros 14 días con algún antihistamínico y demás. Pero haz las cosas que te he dicho durante el año. Mejora tu salud intestinal durante el año. Mejora el consumo de agua, el consumo de ciertas cosas, de esos alimentos que te he mencionado durante ese proceso. Y verás cómo va a ser mucho menor. Una vez que pasen esos 21 días, tanto se ha utilizado antihistamínicos como si no, que yo, por ejemplo, este año, que he tenido una reacción un poco más fuerte de lo normal, no sé si por la época, no sé si por la lluvia, no sé si por el clima, lo tengo comprobado que los primeros 7 días los paso peor, los siguientes 7 días va mejorando la cosa y ya los últimos 7 días se me va por completo y al final paso esos 21 días que la gente es cuando más se queja, cuando que necesito un antihistamínico, necesito ir al hospital. Yo en 21 días ya se me ha ido y no he necesitado nada. Obviamente hay gente que tiene una respuesta más excesiva porque no tiene, como digo, esa parte del iceberg que está por debajo del agua correcta, no tiene una salud intestinal correcta, entonces prácticamente parece que le va a dar algo. Así que ese es mi consejo: 21 días, alimentos que mejoran, alimentos que perjudican, hábitos saludables y así combatirás la alergia. Nos vemos en el próximo episodio, espero que te haya gustado, dale like, comenta si sí, comenta si no, compártelo a alguien que le pueda ayudar a este episodio. Nos vemos en el próximo episodio.